Cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a la palabra de Dios, lo debemos hacer con un corazón puro, sincero. Tenemos que desechar todo aquello que es plenamente natural. Tenemos que desechar todo aquello que pueda interferir entre Dios y nosotros. Para que haya como un canal abierto para que el Espíritu Santo pueda obrar el fruto de Cristo en nuestros corazones y que la vida de Cristo pueda resplandecer en nuestras vidas. Dios ha establecido su palabra para que por medio de ella el Espíritu Santo pueda obrar poderosamente en cada uno de nosotros. Hoy, hermanos, tenemos que, como decía al inicio, tocar un capítulo complejo, un poco la dificultad de poder hacer esta exposición es que dentro de la cristiandad no hay una unanimidad en un pequeño detalle que el apóstol Pablo habla aquí. Hermanos, antes de enfrentar este precioso capítulo, nosotros debemos entender algo muy, muy importante. Toda aquella enseñanza vinculante a la salvación es de vital importancia para que nosotros realmente podamos entender si estamos en el Espíritu de Dios o en el Espíritu de Cristo. En la cristiandad se llama doctrinas fundamentales. Dentro de las doctrinas fundamentales, todo aquel que no cree en las doctrinas fundamentales no es cristiano. No es parte de la gran familia de Dios y no es salvo. Pero también existen dentro de la palabra de Dios doctrinas que los hermanos denominan de corte no fundamental. Y en esas doctrinas de corte no fundamental no hay una unanimidad plena en toda la cristiandad. Algunos hermanos ven algunos pasajes de una forma, otros hermanos podemos ver los pasajes de otra forma. Y los hermanos tenemos que aprender a convivir a pesar de estas diferencias. Estas diferencias no son el plan de Dios, pero el Señor lo permite para que podamos ejercer entre nosotros, conectados con toda la cristiandad, el amor fraternal. Cuando nosotros enfatizamos como un dogma infalible algo que dentro de la cristiandad no es considerado así, entonces corremos el riesgo de ser una secta, ¿verdad? Y la pregunta fundamental que podríamos decir en este pasaje, después vamos a ir tocando cada versículo, es: ¿la mujer debe o no usar un velo físico en su cabeza? Algunos hermanos muy preciosos, algunos hermanos entienden que cuando Pablo habla aquí claramente que la mujer se debe cubrir la cabeza, así como algunas hermanas lo están haciendo en el día de hoy, algunos hermanos entienden que eso era algo cultural, porque en la iglesia, allá, en la época de Corintios, se usaba el velo en forma como una cotidianidad. Y todas aquellas mujeres que no usaban el velo era como que estaban entrando en una especie de rebeldía contra el sistema. Entonces algunos hermanos entienden que el velo solamente se aplica a esa cultura y a esos tiempos. Son hermanos muy preciosos, pero que evidentemente yo personalmente no estoy de acuerdo con esa interpretación. Pero al mismo tiempo, hermanos, debemos respetar, debemos entender que no estamos aquí por imposición humana, sino por un convencimiento del Espíritu Santo, para que realmente las verdades que se encuentran en su palabra puedan transformar nuestras vidas. El Señor siempre llamó a sus discípulos a la reflexión, y que hoy también podamos reflexionar sobre este pasaje tan importante y sobre todo lo que se está exponiendo por medio de este púlpito. Que Jesucristo realmente sea exaltado
y que todo lo que nosotros hagamos y digamos sea para su gloria y para su honra. Hermanos, ustedes saben cuál es mi postura, que las hermanas dentro de la congregación deben usar velo. Deben cubrir su cabeza porque creemos que el apóstol Pablo no lo asocia meramente a la cultura, sino que el velo lo asocia a un gobierno que Dios ha establecido, que es eterno. Lo ha hecho a causa de los ángeles que estaban en ese tiempo y también están hoy. Y asocia también el velo con el cabello natural, y el cabello natural está asociado a la naturaleza. Así que nosotros, hermanos, entendemos, o yo en forma particular entiendo, que el cubrirse la cabeza tiene un significado muy poderoso para la iglesia. Y la mujer sí debe cubrirse la cabeza cuando ora o cuando profetiza dentro del contexto de la iglesia. Pero hermanos, ¿hay hermanos que piensan diferentes? ¿A mí? Sí. ¿Debemos juzgarlo? No. ¿Debemos mandarlo al infierno? No. Debemos entender que en estos pasajes pueden haber diferentes interpretaciones porque no son vinculantes en cuanto a la salvación. Por supuesto que sí. Así que debemos respetar, amarnos, no imponer nada, sino dejar que el Espíritu Santo nos conduzca y que realmente nosotros podamos entender que solamente por medio de su Espíritu vamos a poder vivir una vida cada vez más conforme a su palabra. Hecho esta aclaración muy importante, vamos a ir tocando ya el capítulo. Vamos a orar para que el Señor aquiete nuestras almas. Le podría pedir a un hermano que estoy un poco resfriado, entonces capaz un poco de agua. Predispongámonos al Señor para que Él nos unja, tanto como para escuchar su palabra, como también para hablar. Padre Celestial, nos acercamos a ti, Señor, con un espíritu manso y humilde, entendiendo que tu palabra es perfecta, pero nosotros somos imperfectos. Entendiendo, Señor, que hay pasajes de tu palabra que son difíciles de interpretar, pero tenemos tu espíritu que nos ayuda y que nos guía. Señor, ayúdanos a no poner una carga de más, pero también ayúdanos, Señor, a tener una convicción profunda de lo que tú nos has revelado en tu palabra. Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Límpianos, Señor. Queremos realmente honrarte en esta mañana. Que cada palabra, Señor, sea una palabra de aliento. Que cada palabra, Señor, pueda tocar lo más profundo de nuestros corazones para que la vida de tu Hijo pueda florecer y brillar en medio nuestro. Te alabamos, te bendecimos. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. El domingo pasado hemos terminado el capítulo 10, y el capítulo 10 termina con el primer versículo del 11. Así que hoy vamos a empezar desde el capítulo 2, desde el capítulo 11, desde el versículo 2 hasta el versículo 16. Vamos a hacer en esta mañana con la ayuda del Señor. Vamos a ir leyendo, hermanos, los primeros 2 versículos. El apóstol Pablo escribiendo a los Corintios dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Nosotros vamos viendo que el apóstol Pablo era un hombre lleno de gracia, porque dice el apóstol Pablo que felicitaba a la congregación. Imagínense felicitar a una congregación tan
tan complicada como era la de Corintios. ¿Se acuerdan, hermanos, que en Corintio había problemas de división, problemas de disciplina, problemas de fornicación, problemas, hermanos, de que no estaban andando en el camino del amor, no querían renunciar a sus derechos? Era una iglesia muy complicada. Pero aunque era una iglesia complicada, dentro de la congregación habían hermanos que verdaderamente recibían las enseñanzas del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, en la gracia que Dios le había dado, felicita a estos hermanos, porque cuando Pablo iba a ese lugar y les enseñaba oralmente todo el consejo que Dios había depositado en su corazón, ellos lo recibían con gozo. Y hacían todo lo posible para que esa enseñanza pueda transformar su vida y llevarlos a una santificación. Cuando habla ahí de las instrucciones que Pablo había entregado, algunas traducciones hablan inclusive de la tradición que Pablo había entregado o la enseñanza oral que el apóstol Pablo había entregado. Entonces el apóstol Pablo se refiere, cuando yo estuve ahí con ustedes, ustedes recibieron esa enseñanza. Así que les felicito. Qué bueno que es Pablo, que no solamente ve el punto negro, ¿verdad? Sino que en esta iglesia había muchos puntos negros, sino que también el apóstol Pablo puede ver lo positivo de la iglesia para que por medio de ella la iglesia pueda respirar un poco. Y en el versículo 2 empieza un principio que es fundamental en la iglesia. En el versículo número 2, mis hermanos, Dios ha establecido un orden jerárquico dentro del gobierno universal. Esto no solamente se aplica a la iglesia y a la familia, sino que esto es un gobierno que Dios ha establecido para todo el universo. Y en este orden jerárquico, en primer lugar se encuentra Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios es trascendente y Dios es inmanente. Por lo tanto, Dios va más allá de la creación y Dios mismo sostiene la creación. Por lo tanto, Dios, en este orden jerárquico de autoridad, está en el primer lugar. Segundo lugar, ¿quién se encuentra? Nuestro amado y Salvador, Señor de nuestras vidas, Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo está hablando de Jesucristo, se está refiriendo a la naturaleza humana de Jesucristo. Porque por medio de la naturaleza humana de Jesucristo, nosotros hemos sido redimidos. El Verbo se encarnó. Y Jesucristo, como todos sabemos, poseía dos naturalezas, la humana y la divina. Y en su naturaleza humana Él fue obediente, sufrió la oprobio, fue humillado, fue a la cruz, resucitó y al tercer día resucitó y fue exaltado, glorificado. Y hoy está a la diestra del Padre, con un cuerpo perfectamente glorificado. Así que este Jesucristo, que es nuestro Salvador, dentro del plan gubernamental de Dios, se encuentra en segundo lugar. Tercer lugar, están todos los hombres. Todos los hombres varones se encuentran en el tercer grado en esta relación jerárquica que Dios ha establecido. Y en cuarto lugar se encuentra la mujer. Cuando nosotros hablamos de autoridad, tenemos que entender autoridad desde un pensamiento bíblico. Y tenemos que desechar todo pensamiento mundano que viene a nuestros corazones cuando escuchamos esta palabra. Nosotros escuchamos autoridad y como a veces nuestra vida y nuestros corazones están más conectados a veces con la filosofía de este mundo, entonces cuando se piensa en la palabra autoridad, se piensa en la palabra dignidad. Y la autoridad que Dios ha establecido, o este orden jerárquico que Dios ha establecido
para su creación no está relacionado con la dignidad. No quiere decir que el hombre es más digno que la mujer, absolutamente no. No quiere decir que el hijo es más digno o menos digno que el padre, absolutamente no. Tampoco debemos entender que la autoridad está relacionada a una importancia en cuanto a la persona. Tampoco eso es así. En el mundo sí, pero según la Biblia no. ¿Se acuerdan cuando al Señor le preguntaron quiénes van a reinar, quiénes van a gobernar? Y el Señor les dijo, los primeros serán. Así que cambiaba todo, era el orden del Señor. Entonces la autoridad aquí no está relacionado a una importancia. No es que el hombre es más importante, más digno que la mujer. O Dios es más importante que Jesucristo. Absolutamente no. Y tampoco debemos relacionar esto a las capacidades intelectuales de cada uno. No es que las mujeres son menos inteligentes que los hombres. No, mi esposa en muchas áreas de la vida es mucho más inteligente que yo. Pero no por eso vamos a violar lo establecido por Dios en su palabra. Así que, hermanos, cuando nosotros hablamos de autoridad, debemos desechar estas cosas. Porque todos los hombres somos igualmente dignos. Todos los hombres tenemos capacidades distintas para que el reino de Dios se manifieste. Y todos nosotros tenemos capacidades intelectuales distintas para que en complemento la gran obra de Dios y los grandes planes de Dios se puedan llevar adelante. Así que nosotros podamos desechar todo eso cuando escuchamos la palabra autoridad. Y hermanos, ¿por qué Jesucristo ejercía autoridad? Porque su autoridad estaba sujeta, porque Él estaba en sujeción ¿a quién? Al Padre. Es decir, que yo tengo que aprender a estar sujeto a mi cabeza para que yo pueda ejercer una autoridad. Los hombres debemos ejercer nuestra autoridad, pero en sujeción a Cristo. Si yo aprendo a estar en sujeción a Cristo, de esa forma el hombre va a poder ejercer la autoridad que Dios quiere que ejerza en esta tierra. Y ustedes saben, hermanos, cómo Cristo quiere que el marido trate a su mujer. Ahora, si yo como hombre no me sujeto a Cristo, entonces voy a ser un autoritario, donde en mi casa se va a hacer lo que yo digo. Y no es así. En mi casa se hace lo que el Señor dice y yo represento la autoridad de Cristo en mi casa. Y Cristo me dice cómo debo tratar a mi esposa. Y la mujer debe sujetarse al hombre para que la mujer pueda desarrollar todas las capacidades que Dios le dio en sujeción al hombre. Para que la mujer pueda desarrollarse en la iglesia, en la familia y también en la sociedad. Pero lo debe hacer en sujeción al hombre, entendiendo que Dios ha establecido un orden jerárquico. Y ese orden jerárquico, la iglesia ya lo está experimentando, las familias cristianas ya lo están experimentando. E inclusive a lo largo de la historia de la humanidad, algunas naciones ya lo han experimentado. Pero este gobierno perfecto, con este orden establecido por Dios, se va a dar plenamente cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Así que, hermanas, no se sientan inferiores a los hombres. No permitamos que las filosofías de este mundo invadan nuestros corazones. Y cuando leemos la palabra autoridad, ya lo relacionamos a cómo el mundo ve autoridad. En el mundo, el que tiene más autoridad es más digno. El que tiene más autoridad es más inteligente, entre comillas. El que tiene más autoridad tiene un mejor nivel social. Así es el mundo, pero en la iglesia no. Ese no es el reino que Cristo va a establecer. Pero sí debemos, por la gracia que Dios ha derramado en su iglesia,
nosotros reconocemos este orden jerárquico que Dios mismo ha establecido, donde Dios es el número 1 en autoridad, Cristo es el número 2 porque se sujeta al Padre, los hombres el número 3 y la mujer en el número 4. Amén. Solo así el plan de Dios se va a llevar adelante en la iglesia, en la familia y en la sociedad. Seguimos leyendo. 4 y 5 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Miren, hermanos, cuando la gracia de Dios toca nuestros corazones, cuando la gracia de Dios trae un entendimiento acerca del plan que Dios ha establecido para la creación, cuando la gracia de Dios nos da ese entendimiento, eso tiene un impacto a la hora de orar y de profetizar. Los varones debemos orar y profetizar de una cierta forma. Las mujeres deben orar y profetizar de una forma distinta. Dice que los varones no se deben cubrir la cabeza cuando están orando en el contexto de las reuniones de iglesia o profetizando. ¿Qué es orar? Orar es acercarnos a Dios para agradecerle o para pedirle cosas. Y lo hacemos por la experiencia que tenemos en Jesucristo. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. En el nombre de Jesús es que nosotros tenemos una vinculación plena con Jesucristo por medio de la fe. Y esa vinculación ahora hace posible que yo pueda orar al Padre, pedirle al Padre, y que la voluntad del Padre ahora pueda ser una realidad en mi vida por medio de Jesucristo. Porque Él es el único camino y el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el que murió y el que resucitó. Cuando estamos unidos a ese hombre, nosotros podemos orar. Profetizar es hablar de parte de Dios. Hablar lo que la palabra de Dios nos muestra con el objetivo de poder edificar a la iglesia, con el objetivo de poder consolar a la iglesia y también de exhortar a la iglesia. Así que, hermanos, en medio de una reunión, cuando un hombre ora, dice que no debe cubrirse la cabeza. El apóstol Pablo está hablando de cubrirse en forma literal. Y eso todos los cristianos lo reconocemos. Aquí algunos hermanos dicen que ese cubrirse aplica únicamente a la cultura, pero para mí no es así. Va más allá de la cultura porque asocia al reino que Dios ha establecido. Entonces, los varones no deben ponerse un velo cuando oran o profetizan, porque si nosotros nos cubrimos la cabeza, dice que entramos en rebelía contra Cristo. Nos estamos rebelando contra nuestra cabeza, que es Cristo. Estoy hablando de los varones. Por eso hay que tener cuidado de estas sectas judaizantes, que ellos ministran, entre comillas, a Cristo con la cabeza cubierta. Y están revelándose a Cristo, a su Señor. Y revelarse a la autoridad no es algo que a Dios le agrade. Las mujeres, cuando oran en una reunión o cuando profetizan en una reunión, dice la palabra que deben cubrir su cabeza, para que no haya disensión y para que la mujer no se rebele contra su cabeza, que es el hombre.
El apóstol Pablo está poniendo en orden la iglesia. Muy probablemente podríamos decir, el feminismo de aquella época se estaba introduciendo también los de Corintios. Y las hermanas querían tomar la autoridad que le correspondía a los hombres. Entonces, hermanos, nosotros vamos viendo que el Dios verdadero ha establecido un orden. Y ese orden jerárquico, que es su reino, en ese orden nosotros lo recibimos por la gracia y lo expresamos de esa forma cuando oramos o profetizamos. Los varones no debemos cubrir nuestra cabeza, pero las mujeres sí deben cubrir su cabeza. Nosotros no cubrimos la cabeza para no entrar en rebeldía contra Cristo, para no afrentar a Cristo. Y las mujeres para no afrentar o no rebelarse contra su autoridad, que es el hombre. ¿Cuál es el mensaje hoy del feminismo? Que es un mensaje del mundo influenciado por las potestades del mal. Vos, mujer, sos Dios. Y como vos, mujer, sos Dios, que es el mensaje del satanismo, tenés dos enemigos a vencer. Primero, el hombre, y después Cristo. Cuando vos le venzas al hombre y le venzas a Cristo, entonces vas a poder ejercer tu reino donde vos vas a ser Dios. Y ustedes van viendo que en estas filosofías tan radicales, la mujer que abraza esto, abraza el satanismo puro. Abraza y reconoce y lo aplica que el hombre es su enemigo. Que el cristianismo es su enemigo. Hermanos, qué peligroso si eso llegase a entrar en la iglesia. Por eso esa causa de los ángeles. Entonces el enemigo, hermanos, está susurrando división, contiendas. El enemigo constantemente está susurrando en el oído de la mujer lo mismo que susurró en Eva. Y cuando el hombre cayó, la mujer quiso tomar la autoridad del hombre y el hombre se desliga de Dios y ejerce su autoridad con autoritarismo. Así que vamos viendo lo importante de que nosotros no podamos rebelarnos contra la autoridad que Dios ha establecido. Y recordamos que esa autoridad no está conectada ni con la dignidad, ni con una importancia en cuanto a la persona. Todos somos igualmente importantes delante de Dios y todos somos igualmente dignos delante de Dios. ¿Seguimos, hermanos? El 6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Segundo motivo por el cual el hombre no se debe cubrir cuando ora o profetiza. Y segundo motivo por el cual la mujer sí debe cubrirse, según lo que vamos viendo en la palabra del Señor. El primer motivo era para no rebelarnos contra la autoridad. El segundo motivo es que el hombre, mis hermanos, fue creado primero por Dios. Eso después lo vamos a leer también. ¿Qué significa eso? Que como el hombre fue creado primero por Dios, el hombre representa la autoridad que Dios le ha dado a él. Es decir, que los varones hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios igualmente que las mujeres. Pero el hombre, como fue creado primero,
Entonces, en ese orden jerárquico, el hombre representa la gloria de Dios. Entonces, hermanos, si el varón se cubre con algo físico, desde mi humilde opinión, quiere decir que está expresando algo que está en su corazón, que la gloria de Dios no se vea ni cuando ora ni cuando profetiza. El apóstol Pablo está apelando a que la iglesia pueda ser consciente de que en las reuniones de iglesia la gloria de Dios es lo que debe brillar cuando cantamos, cuando adoramos, cuando oramos o cuando profetizamos. Y el hombre, como fue creado primero, entonces el hombre representa esa gloria. El hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios, pero es el hombre el que representa esa autoridad y es el hombre el que hace ver y notar la gloria de Dios a través de su vida. Y en las reuniones de iglesia, cuando ora o profetiza, es conveniente que el hombre no se cubra. Y dice que la mujer sí se debe cubrir. ¿Por qué? Porque la mujer representa la gloria que tiene el hombre. Entonces, la mujer, para que la gloria del hombre no se vea en la congregación, la mujer debe cubrirse, trascendiendo obviamente desde mi punto de vista lo cultural. Es algo que desde mi humilde opinión la iglesia lo debe seguir practicando. Entonces las hermanas deben cubrirse no solamente para ir en contra de la autoridad que Dios ha establecido, sino también para que la gloria del hombre no se vea y que solamente en las reuniones se pueda ver la gloria de Dios. Así que nosotros vamos observando, vamos viendo cómo Dios, por medio de su palabra, ha establecido este gobierno universal y nosotros en las reuniones de las iglesias, nosotros expresamos y reconocemos y admiramos este gran gobierno que Dios ha establecido por medio de las oraciones y por medio también de las profetizaciones que la iglesia hacía y sigue haciendo. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés tuvo un encuentro muy cercano con Dios. Y dice que ese encuentro que tuvo con Moisés, tan fuerte, después su cara dice que empezó a brillar. La gloria de Dios como que estaba resplandeciendo en el rostro de Moisés, ¿verdad? Pero también Segunda de Corintios nos muestra que Moisés después se tuvo que cubrir su rostro. ¿Por qué? Porque esa gloria se estaba apagando. Eso significa, mis hermanos, que el Antiguo Testamento tenía un inicio, pero tenía un final. El antiguo pacto tenía un comienzo y un final. Pero el nuevo pacto que se ha hecho con la sangre de Jesucristo, es ahí donde ahora la gloria de Dios resplandece, en el rostro de Jesucristo. Y el rostro de Jesucristo es lo que debe resplandecer en las reuniones de iglesia. Y es por ese motivo también que los varones no nos cubrimos cuando oramos o profetizamos y las mujeres sí se cubren. Seguimos. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahí me adelanté un poquitito a estos dos versículos. Por este motivo que el apóstol Pablo explica, es por el cual nosotros los varones no nos cubrimos y las hermanas en las reuniones sí se cubren, para no entrar en rebeldía contra la autoridad que Dios ha establecido para el hombre y la mujer, y al mismo tiempo para que en las reuniones de iglesia solamente pueda resplandecer la gloria de Dios y que no haya ninguna gloria humana.
El 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Bueno, este es un versículo muy complejo, muy profundo, que hay muchas interpretaciones dentro del cristianismo, pero particularmente, hermano, pienso, con mucho respeto lo digo, que por este motivo el velo es algo físico y que trasciende lo cultural, por el gobierno que Dios ha establecido y lo conecta a cubrirse la cabeza. Y la mujer dice que debe cubrirse la cabeza a causa de los ángeles. ¿Qué significa, hermanos, eso? Algunos hermanos interpretan que los ángeles son personas enviadas de una a otra congregación. Se respeta esa interpretación. Yo personalmente creo que se refieren a los seres celestiales, tanto los ángeles del Señor como también aquellos ángeles que se rebelaron contra el Señor. Y Dios le ha dado este privilegio a la mujer. Le ha dado a la mujer este privilegio de declarar a los ángeles que en este lugar se respeta lo que Eva no respetó. En este lugar se respeta la autoridad de Dios. En este lugar nosotras, las mujeres, no nos rebelamos contra la cabeza. En este lugar nosotras solamente proclamamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es una declaración que las hermanas hacen a las huestes del mal. Y los ángeles del Señor se alegran y aprenden por medio de la sabiduría que Dios ha dado a la iglesia. Evidentemente, hermanos y hermanas, es el Espíritu de Dios el que nos debe llevar a estas convicciones. Pero a veces yo digo algo, y esta es una opinión personal. Yo sé que a veces las hermanas no entienden muy bien lo que es el significado profundo del velo. Pero el hecho de que lo hagan por obediencia ya es una declaración a los ángeles. Porque los ángeles no conocen las intenciones del corazón del hombre. Ellos no tienen esa capacidad. Lo ideal para que esta declaración sea recompensada por el Señor es hacerla con una convicción interna. Por una convicción interna, por una convicción del Espíritu. Pero cuando a veces capaz no se entiende todo de las Escrituras, pero se hace por obediencia y porque el Señor nos está llevando a ese entendimiento en este pasaje, entonces eso, desde mi punto de vista, hermano, es una declaración válida para las huestes espirituales. Yo sé que esto puede sonar un poco complejo y capaz muchos no estén de acuerdo, pero como dije al inicio, debemos respetarnos porque el mismo Pedro, lleno del Espíritu, dijo que Pablo escribió cosas difíciles de entender. Seguimos, hermanos. Creo que me quedé el 11. El 12. El 11, perdón. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Evidentemente, el apóstol Pablo ahora trae un equilibrio, que es lo que estuvimos hablando al inicio. Y acá el apóstol Pablo muestra que el hecho de que el hombre jerárquicamente, podríamos decir, se encuentra en el tercer lugar, no significa que el hombre es más digno, más inteligente, más responsable. Más responsable sí en cuanto a ese cargo, pero no tiene mayor gracia
que la mujer. Porque la primera mujer procede del hombre. Pero el resto de los hombres, ¿de dónde venimos? De la mujer. Entonces ahí hay un equilibrio perfecto en la creación de Dios. Así que hermanas, no se sientan menos, no escuchen esa voz diabólica, no escuchen. No se sientan menos, sino que ustedes tienen un don precioso que Dios les regaló, que es sujetarse al hombre. Eso es precioso. Es difícil de aceptarlo, pero es precioso. Y nosotros tenemos el don precioso de estar sujeto a Cristo. Y Cristo tiene el privilegio de estar sujeto a su Padre. Y de esa forma el reino de Dios se va a establecer en el universo. Te guste o no te guste. Así va a ser. Seguimos. El 13 dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Hermanos, este es otro motivo por el cual yo pienso que el cubrirse la cabeza trasciende lo cultural, porque él también está relacionado a la naturaleza. O sea, el cubrirse la cabeza, el apóstol Pablo lo relaciona al gobierno establecido eternamente por Dios. El cubrirse la cabeza está relacionado a los ángeles que estaban en esa cultura, pero que también están en esta cultura. Y también hay ángeles ahora observándonos. Y como el velo está relacionado al cabello, y el cabello lo asocia Pablo a la naturaleza, entonces creo que podríamos llegar a esa conclusión sin herir a ninguno de nuestros hermanos que piensan diferente. Hermanos, aquí el apóstol Pablo nos va mostrando que la naturaleza nos enseña que la naturaleza expresa lo que Dios ha establecido y la naturaleza misma nos muestra que los varones deben ser varoniles y que las mujeres tienen que ser femeninas. Algunos hermanos asocian esto a que los varones está prohibido tener cabello largo y la mujer está prohibido tener cabello corto, porque eso es deshonroso para la naturaleza. Y yo personalmente concuerdo y recomiendo a los hermanos tener cabello corto y a las hermanas que tengan un precioso cabello largo. Pero creo, hermanos, que el pasaje va más allá de la longitud del cabello. Porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios había establecido el famoso voto nazareno. Y nosotros vemos que Sansón tenía muy probablemente el cabello largo. O tenía, ¿verdad? Pero Sansón no era una señorita. Sansón era un guerrero. Entonces nosotros debemos entender que el varón debe comportarse varonilmente. Porque si el varón se empieza a comportar como una mujer, eso es deshonroso para la naturaleza. Nosotros somos varones con la gracia del Señor, con el amor de Cristo. Tenemos que ser hombres sensibles, buenos, tratando bien a nuestra esposa como Cristo nos manda. Pero debemos ser varoniles. No debemos trasvestirnos. Los varones no deben ser travestis.
No debemos usar pelucas. No debemos pintarnos los labios. No debemos usar tacos. Debemos hablar según nuestra propia naturaleza y tener gestos también varoniles. Y la mujer, por lo contrario, la mujer debe ser femenina. La mujer puede tener ese cabello largo, precioso, puede arreglarse. Y también una mujer cristiana debe ser modesta en su forma de vestir. La naturaleza nos muestra que es deshonroso que el hombre se comporte como una mujer y que la mujer se comporte como un hombre. Pero para Dios es deshonroso que la mujer no sea una mujer prudente en su vestimenta. Hermanas, en la iglesia del Señor hay jóvenes. En la iglesia del Señor hay jóvenes que están luchando con la masturbación y la pornografía. Y que el Señor les ayude con la gracia para no ser piedra de tropiezo. Hay cosas que solo el marido puede ver. Hay que venir a la iglesia y en la sociedad representando a Dios sin deshonrar su mandamiento. Nosotros, hermanos y hermanas, debemos ser conscientes que a veces somos piedra de tropiezo. Una mujer con un escote, una mujer que muestra cosas que no tendría que mostrar. Eso es deshonroso. Que podamos tomar conciencia de que verdaderamente la modestia sea algo que el Espíritu Santo nos revele y lo llevemos a la práctica lo más urgente posible. Por eso creo, hermanos, que este pasaje, más allá del grosor... Yo, hermanos, les cuento una experiencia. Yo estaba estudiando la palabra del Señor y me topé con este pasaje. ¿Saben qué hice? Ustedes saben, ¿verdad? Yo tengo barba y mi cabello hasta acá por ahí, ¿verdad? Tocaba rock and roll. ¿Y qué creen que yo hice cuando leí este pasaje? Es deshonroso que el hombre tenga cabello largo. ¿Qué hice? Me miré mi cabello, allí largo era. Me fui, peluquería, peluquero. ¿Te va a cortar todo? Me dijo, corta nomás, rápido. Me dolió, pero me corté mi cabello. Y yo recomiendo que los hermanos no tengan cabello largo. Pero creo, hermanos, que aquí el texto lo que más quiere resaltar es que no tengamos aspecto femenino y la mujer no tenga ese aspecto de masculinidad. La naturaleza, va a haber un choque con la naturaleza, como estamos viendo en el mundo. Así que, hermanas, fuerza en el Señor, que el Espíritu Santo pueda llevar a un convencimiento. Varones, fuerza en el Señor, que el Espíritu Santo pueda llevarnos a un convencimiento. Que el reino de Dios podamos nosotros aceptarlo así como Él lo ha establecido en su palabra. Que no nos rebelemos contra la autoridad. Que los varones no nos rebelemos contra Cristo. Las mujeres que no se rebelen contra el hombre, sino que podamos trabajar en complemento, respetando la función de cada uno, respetando, hermanos, el físico de cada uno y la psicología de cada uno, y que podamos trabajar en unidad, cada uno en el lugar que Dios ha puesto para que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Y no solo en la iglesia, en el universo. Y se va a establecer, porque Dios así lo dijo y así se va a hacer. Pero que realmente nosotros podamos ser convencidos por el Señor. Y repito, hermanos, es un pasaje que a mí me costó mucho. Pedí la oración a algunos hermanos.
Pero es un pasaje que si hay algunos hermanos que interpretan que no es necesario cubrirse la cabeza con un velo, tenemos que respetar a estos hermanos. Hay que respetar. Grandes eruditos de la palabra que edifican, piensan diferente. Pero les soy sincero, no me satisface las posturas que enseñan ellos. Y debo ser sincero con mi conciencia. El Señor me lleva a que el cubrirse la cabeza es un privilegio que Dios ha dado a las mujeres. El cubrirse la cabeza está relacionado con el gran reino de Dios. Está relacionado a declarar a los ángeles y también está asociado a la misma naturaleza. Así que creo que trasciende lo cultural. Y el último verso dice, ya como para ir concluyendo. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Otro motivo para mí. Es decir, no es costumbre rebelarse, no es costumbre desobedecer la autoridad, no es costumbre que la gloria del hombre se vea en las iglesias, sino que solamente se vea la gloria de Dios por la faz preciosa de Jesucristo. Y que esa declaración las hermanas preciosas la puedan hacer a los seres celestiales. Y los seres celestiales que vean que aquí hay autoridad divina. No nos podemos meter, van a decir los demonios. Pero cuando la autoridad se rompe, ahí se meten los demonios. Y se arma un desastre en la iglesia. Pero cuando la autoridad de Dios se respeta, hay orden, disciplina. Y no nos olvidemos que el reino de Dios consiste en justicia, gozo y paz. Si respetamos esto, hermanos, vamos a tener justicia. Vamos a ser personas felices, llenas de gozo, y vamos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si las mujeres se rebelan contra los hombres, van a perder la paz, van a perder el gozo y van a ser acusadas con justicia ante Dios. Todo el cristianismo está de acuerdo en este orden jerárquico. Esto es fundamental. Todo el cristianismo entiende y reconoce este orden que Dios ha establecido. Y aquellos hermanos que entienden que el velo es meramente cultural, no están violando el orden de Dios. Pero yo pienso, hermanos, que eso que nosotros reconocemos de Dios y que aceptamos, lo debemos expresar. Las mujeres cubriéndose cuando oran o profetizan, y los varones no nos debemos cubrir. Que Dios sea exaltado, que Jesucristo sea engrandecido y que el Espíritu del Señor nos enseñe y nos lleve a todo entendimiento. Y termino, hermanos, con un consejo para nuestras queridas hermanas. Yo entiendo que a veces pueden ser temas un poco complejos, pero en mi corazón y en mi intención está que obre Dios. Si yo he dicho algo que no viene de Dios, no lo agarren, juzguen. Pero si yo he dicho algo que viene del Señor, que lo podamos al menos meditar y que podamos tomar una decisión en cuanto a esto. Si el Espíritu Santo te lleva al convencimiento del reino de Dios y al convencimiento de que hay que cubrirse la cabeza, cúbranse la cabeza sin miedo. Pero si el Espíritu del Señor te lleva a entender el reino de Dios y a ver como otros hermanos, la iglesia del Señor tiene que respetar. Porque venir con velo no es un requisito. El único requisito para asistir a las reuniones y ser parte de las reuniones es Jesucristo. El único requisito es Jesucristo.
pero me encantaría que todas las hermanas usasen velo. Pero si no usan, no debemos juzgar. Soy muy enfático en esto porque tengo mucho miedo de este pasaje. Que el Señor nos ayude.